De aquí al 11 de enero se tienen que presentar listas. Anoche lo hablamos con Rodrigo Jordán, en el Noticiero Central se hizo una nota con eso, porque hay muchas personas que quieren participar de una convención constitucional, pero hay listas de independientes, o hay independientes que van solitos. Hay otros que van con los partidos políticos que van a abrir un espacio para los independientes. ¿Qué pasa con los propios partidos? Que ya hay una pugna en la oposición, si van en un gran bloque o van divididos, en fin. Para eso hay. Además, esta noche en el Senado se aprobó que va a haber un cupo especial, me parece que son 23 escaños especiales para pueblos originarios. Pero para entender cómo se conforman los procesos, hablamos con alguien que sabe. Y Mauricio Morales, que es doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Talca, nos puede ayudar. Mauricio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parece si partimos por lo de, no sé si estás al tanto, porque ocurrió realmente reciente, puedo estar haciendo un poco fair play de mi parte, pero a lo mejor sí lo sé. O sea, a lo mejor te enteraste porque se aprobó recién en el Senado el que va a haber 23 escaños reservados para pueblos originarios, pero falta un montón de otras cosas, ¿no? ¿Cómo se eligen? Si es lista nacional, si es por distritos, cómo va a ser, en fin. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar que van a ser escaños supernumerarios, es decir, que se van a añadir a los 155 que ya existen. En segundo lugar, que debiese existir algo así como un distrito nacional en que se van a elegir estos escaños. Y en tercer lugar, que se van a repartir según el peso poblacional que tenga cada pueblo originario dentro del total. Por ejemplo, de los 23 escaños, 14 sería para el pueblo originario mapuche. La segunda discusión, Matías, está en torno al tipo de padrón que vamos a tener. Es decir, si va a existir un padrón especial para votantes indígenas o si simplemente va a ser por autoidentificación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la persona llegue a la mesa electoral, va a poder escoger la papeleta por si quiere votar por la elección de convencionales en su distrito o si quiere votar por los candidatos de pueblos originarios que están en la papeleta en este distrito único. Perdón, Mauricio, nacional. ¿Podrán elegir solamente aquellas personas que pertenecen al mundo mapuche o cualquier chileno o chilena? Porque la verdad es que si yo puedo votar y mi voto, que es uno, puede influir en una mesa donde va a haber o se van a elegir 23 personas o donde se van a elegir, donde son miles de ciudadanos o muchísimo menos, mi voto pesa mucho más. Entonces, ¿cómo se va a discriminar eso? Bueno, hasta ahora no hay ninguna solución en ese sentido porque la legislación está muy atrasada. Fíjate que en los países que han implementado de manera correcta este sistema de votación por escaños reservados, por ejemplo en Nueva Zelanda, se eligen 7 candidatos de la etnia maorí en 7 distritos uninominales, pero el padrón se abre en un tiempo prudente para que las personas se inscriban en el padrón indígena. A lo mejor eso no va a pasar acá porque no tenemos suficiente tiempo, por lo tanto, vamos a estar expuestos precisamente a lo que tú señalas respecto a la contaminación que pueda existir de cualquier votante hacia la elección de los escaños reservados para pueblos indígenas, toda vez que es un distrito único nacional, que no está dividido territorialmente como el resto de los distritos. Eso ya está acordado, va a ser un solo distrito a nivel nacional. O sea, una lista para pueblos originarios. Así es. Y no me quedó bien claro quién puede votar. ¿Basta decir con que alguien se siente identificado con una determinada etnia o va a haber que haber pertenecido, por ejemplo, al registro de la CONADI o tener algún certificado de pertenencia a alguna comunidad? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso se está discutiendo y se va a discutir, de hecho, en sala. La votación fue muy estrecha, fue 3-2. En el Senado, la oposición necesita 26 votos, tiene 23. Y hasta ahora, Matías, lo que sabemos del proyecto es que va a ser por autoidentificación, es decir, que la gente de la mesa no va a tener forma de acreditar que esa persona tiene un apellido mapuche, sino que simplemente es la declaración de cada persona respecto a escoger la papeleta por la que quiere sufragar. Se sabe entonces que a partir de esto la convención va a tener 178 miembros, ya no 155, ¿no es cierto? O sea, para los 2/3 famosos, es tan importante saber 2/3 de qué, para saber cuántos eligen cada uno. De hecho, estos son supernumerarios, entonces se agregan a los 155 existentes y el quórum para los 2/3 dentro de la convención pasaría a ser un valor de 119. Porque con 155 el quórum era de 103 y ahora va a pasar a ser de 119. Ese va a ser el cambio más significativo.
¿estas personas van a poder votar en todos los temas o van a tener una preferencia en los temas que afecten a los pueblos originarios? Te lo pregunto, Mauricio, porque el convenio 169 de la OIT, que es firmado por Chile, indica que cualquier cambio legal que afecte a las comunidades mapuche, a los pueblos originarios, tiene que ir a consulta a esas comunidades para que lo aprueben. Y esas consultas no son cortas, a veces duran 1 año, 2 años. Entonces, si va a haber un cambio en la Constitución que afecte a pueblos originarios, para que quede en la Constitución finalmente, va a tener que tener aprobación de estas comunidades, lo que se llama la consulta indígena. Yo me imagino que va a proceder de la forma que tú estás señalando, pero también hay que pensar en el reglamento que se tiene que dar la propia Convención Constitucional para tratar este tipo de temas. Lo más probable es que se establezcan mecanismos de participación ciudadana con el fin de certificar que este tipo de decisiones que afectan a los pueblos originarios tengan la debida consulta, porque de lo contrario pasamos de un mecanismo de representación descriptiva, es decir, tener representantes de los pueblos originarios en la Convención, pero sin representación sustantiva. Es decir, que esos miembros de los pueblos originarios tengan capacidad para tomar decisiones que vayan a la Constitución, pero que sean previamente consultadas con sus comunidades. Mauricio Morales, pasemos rápidamente a los independientes porque creo que eso importa mucho. Yo por lo menos he visto y he leído de personas que son ajenas al mundo de los partidos políticos, no de la política un poco nos abarca a todos, pero dicen, en esta ocasión me siento convocado, y sobre todo me siento convocado porque otros como yo quieren participar del diseño de una constitución para los próximos 20, 30, 40 años. ¿Cómo ves tú que avanza con el tiempo tan acotado la incorporación de los independientes? Bueno, ha ido avanzando desde la medida que se tomó en una primera etapa, que era bajar la exigencia en cuanto a la recolección del número de firmas. Para un candidato a diputado que quiere ir como independiente se le exige el 0,5% de las firmas en función de los votos emitidos en la elección anterior en sus respectivos distritos. Claro. Esa barrera, para el caso de los convencionales, bajó a 0,4% y ahora se está discutiendo con reducirla al 0,2%. Y en el caso de las listas de independientes que están prohibidas para la elección de diputados y que se aceptaron excepcionalmente para esta convención, el tope de firmas original era de 1,5 y ahora ya está en 0,5. ¿Qué va a pasar con esto, Matías? Algo muy sencillo. Vamos a tener un incremento en la fragmentación de candidatos, vamos a tener un incremento en la oferta de candidatos porque esta elección es concurrente con alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Por lo tanto, y creo que lo comentamos en un minuto, podríamos tener 15.000 candidatos en competencia y en algunas comunas sobrepasar tranquilamente las 100 candidaturas de todo tipo. Los votos van a ser unas sábanas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la experiencia, la literatura y tu pálpito respecto de si se permite, si se bajan los requisitos para los independientes, si se permiten las listas de independientes? Listas permite juntar, hacer causa común con los votos de los independientes, como lo hacen los partidos políticos. ¿Va a bajar el incentivo de los independientes a sumarse a las listas de los partidos? Y a su vez, y tú me corriges, los partidos van a tener más incentivo para facilitar el ingreso independiente. O sea, van a salir a ofrecerle cupos a los independientes porque la competencia de las listas de independientes va a ser más dura. ¿Cómo ves que cómo va a competir estas distintas caras de la elección? Bueno, dentro de la oposición la situación es bien compleja porque por un lado quieren ir en una sola lista, pero en una lista no caben todos, y por otra parte necesitan incorporar a independientes con el fin de al menos renovar rostros. Y ahí está el gran problema, porque para incluir más independientes hay que abrir cupos y para abrir cupos hay que competir en más listas, a no ser que se aplique una ingeniería electoral de tal nivel que los partidos decidan omitirse en algunos distritos que no presenten candidatos y de esa forma entregarles sus cupos a los independientes. El problema va a ser a nivel interno, porque la presión de los militantes que hicieron carrera política en ese partido para ser candidato a la Convención Constitucional va a ser de tal nivel que podríamos terminar todo este proceso con fisiones dentro de los partidos políticos y una mayor cantidad de fugas de militantes. Y lo otro, Matías, que me parece que es bastante grave, es que este amor desenfrenado por los independientes en un esquema de partidos políticos tradicionales que tienen el 83% de la representación y tienen casi el 70% de los votos, nos puede conducir inexorablemente a la destrucción de la política, porque la política es un juego colectivo, no es un juego individual. Y eso pavimenta el camino para figuras
populistas que el día de mañana quieran gobernar Chile y que van a encontrar terreno cautivo precisamente porque los partidos decidieron suicidarse, decidieron abandonar a su militancia y abrir espacio a los independientes. Con esto no quiero decir que esté mal que se incluya a los independientes. Lo que estoy diciendo es que los partidos políticos debiesen, en lugar de mirar a los independientes, mirar a sus militantes y fortalecer su orgánica partidaria. O sea, la lógica debería ser que los partidos sean capaces de airearse, de abrirse, de darle tiraje a la chimenea dentro de sus partidos y que los independientes lo hagan como independientes. Pero este coqueteo entre independientes o partidos con independientes para parecer más abiertos, más comprensivos, como dices tú, puede llevar a que se produzca, es como que entren las termitas a una casa. Claro. Y te digo más, una de las críticas que se ha hecho precisamente a la política es el exceso de personalismo. Y este tipo de acciones respecto a ir buscando independientes que funcionen como atajo informacional para la gente, es decir, yo coloco un independiente conocido con el fin de que la gente se ahorre todo el costo de información que implique informarse de candidatos militantes que a lo mejor no son tan conocidos, avanza en la dirección de la personalización de la política y no de la institucionalización de los partidos políticos. Por lo tanto, insisto, si vamos por ese camino, después no nos quejemos de tener problemas de representación y de que emerjan liderazgos de carácter populistas u outsiders que terminen por fulminar la política de partidos que hemos tenido en Chile, que con todos sus bemoles, de todas maneras mantiene un porcentaje relevante de apoyo, por lo menos en las urnas, no a nivel de opinión pública, por cierto. ¿Qué te parece este proyecto que planteaban hoy día? Me parece que algunos parlamentarios del Frente Amplio, en cuanto a impedir a que a esta convención constituyente que se va a armar a partir del próximo año, impedir que participen parlamentarios que se retiren o exparlamentarios, porque me parece que eran parlamentarios que se retiren, porque sostienen que la voluntad popular expresada el último domingo tiene que ver con que no haya parlamentarios, justamente. ¿A ti te parece que es plausible o es legal o está en el espíritu de lo que se dijo el domingo en el plebiscito, el que parlamentarios o parlamentarias renuncien a sus escaños para poder integrarse en una votación a una convención? Bueno, a mí me parece que la propuesta respecto a prohibir que ministros o legisladores sean parte de la Convención Constitucional me parece absolutamente antidemocrática y, en segundo lugar, me parece absolutamente arrogante. Voy a explicar por qué me parece antidemocrática. Si es que comenzamos a definir de antemano quién puede y quién no puede ser candidato a la Convención Constitucional, estamos bloqueando la libertad a la gente de poder elegir, en circunstancias de que los mismos que están promoviendo esto ya votaron la reforma al capítulo 15 de la Constitución en que esta inhabilidad no existía. O acá pueden pasar dos cosas, Matías: o no les gusta la competencia o simplemente no tienen convicciones democráticas. Y en segundo lugar, me parece de una arrogancia espantosa, porque esto de decir de antemano que la ciudadanía no quiere a los mismos políticos de siempre, eso lo tendría que ratificar la misma ciudadanía en las próximas elecciones. Por lo tanto, ese tipo de posturas ya deslindan con el autoritarismo. Si acá no queremos competir o le tenemos miedo a la competencia, mejor digámoslo de frente, en lugar de estar bloqueando a personas que legítimamente pueden buscar un espacio en la próxima Convención Constitucional, independiente de si son ministros, subsecretarios o legisladores. Mauricio Morales, doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de Talca, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos, por esclarecer un panorama que es difícil y además que tenemos muy poco tiempo para entenderlo. Hay tantas elecciones de aquí en adelante, así que seguro te molestaremos nuevamente. Mauricio, buenas noches, gracias. Con gusto, Matías. Un abrazo, que estés muy bien. Siempre, gracias.